Precaución no es lo mismo que miedo. Yo creo que es muy importante diferenciar ambas cosas, porque ahora debemos tener mucha precaución, debemos seguir en esa línea de cautela, pero uno no debe tener miedo hasta el punto de estar atenazado por una sensación de inseguridad constante que lleva a tomar decisiones equivocadas generalmente, ¿no? Hemos visto cómo aparentemente la situación, el contexto va reconduciéndose porque hay una cierta desescalada de medidas y contramedidas arancelarias entre las partes, Estados Unidos, China, etcétera, pero nadie sabe muy bien a qué atenerse ni dónde va a derivar toda esta situación. Lo que sí sabemos es que al final hay una clave, que es parálisis de alguna forma en términos de inversión. Nadie va a tomar una decisión de inversión como las tomaba antes mientras no sepa cuál es el contexto en materia arancelaria, etcétera, en el que nos vamos a situar. De manera que esa desescalada arancelaria abre una puerta de esperanza, pero gran parte del daño ya está hecho. Igual que la esperanza a que las guerras abiertas, sobre todo la de Ucrania, se cierre, pues no se ha cerrado esa puerta, pero no se ha materializado nada. De manera que seguimos conviviendo con una importante guerra abierta en las fronteras europeas y seguimos conviviendo con una incertidumbre elevadísima en términos arancelarios fundamentalmente, pero no solamente arancelarios. Y eso significa que si al final vamos a tener una situación que es peor que la anterior, porque habrá unos aranceles, los que sean, puede que Estados Unidos no aplique el 145% a China y China no le aplique el 125% de represalia a Estados Unidos, o que no se aplique el 25% a la eurozona, o que los autos, o que las farmas, pero al final el lío es de tal envergadura que lo que sí sabemos es que va a haber unas medidas arancelarias, es decir, unos mayores costes y una restricción al comercio que antes no había. De manera que la situación no es la de los años 2023, 2024, en el que el contexto de mercado estaba afianzado sobre unos cimientos francamente buenos, y eso permitía pensar que los resultados empresariales, que es lo que al final dirige las bolsas, iban a seguir expandiéndose a un ritmo decente o bueno, y entonces, en los años 23 y 24, se podían tomar decisiones en cuanto a arriesgarse, a posicionarse, a tomar riesgos y tener un retorno interesante por esos riesgos asumidos. Ahora la situación es distinta, no sabemos qué riesgos estamos asumiendo, no sabemos cuál es la situación ni en términos arancelarios ni bélica, y por lo tanto las recuperaciones que se produzcan en función de expectativas hay que tomarlas con muchísima precaución, hay que ser muy escéptico. Lo digo porque la semana pasada sí tuvimos una cierta recuperación en base a que se va a desescalar, en base a que en Ucrania, etcétera, pero todo eso son expectativas de algo que no conocemos. Lo que sí sabemos, insisto, es que la situación del día después, cuando se negocie o se renegocie lo que se tenga que renegociar, será peor que en el 24 y que en el 23. Y por lo tanto las cosas no valen lo mismo, y las valoraciones importan, y las bolsas en el medio y largo plazo hacen lo que hagan los resultados empresariales, y los resultados empresariales no van a ser los mismos. Las compañías están publicando cifras del primer trimestre del año 25, pero cuando se van a empezar a ver cifras distintas será en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Por lo tanto, nos queda por delante un año 25 muy complejo, y de ahí que insista en que seamos muy cautos, aunque hay que erradicar el miedo para no tomar decisiones equivocadas. Esta semana puede que tengamos un cierto efecto arrastre más bien positivo de la semana pasada, por esto de la desescalada, etcétera. Pero el miércoles se va a publicar un dato muy importante, que es el PIB americano del primer trimestre. Hay muchísima macroeconomía durante la semana, hay muchísimas compañías que publican y dan guías, pero yo diría que si hay que fijarse en algo que sea realmente clave, es el miércoles el PIB americano del primer trimestre. ¿Por qué? Pues porque ese PIB americano va a reflejar ya una caída importante, una desaceleración importante que no se sabe hasta dónde será, pero que venía de tasas de expansión de más 2, más 3% incluso, y que puede entrar en negativo perfectamente, aunque el consenso del mercado esté situándose más bien en más 0,2, más 0,4, lo realista es pensar que pueda ser menos 1, menos 2%. Y eso puede suponer un shock de realidad importante para el mercado, porque ese ya sería un indicador atrasado que confirmaría cómo algo sí está sucediendo y que es coherente con lo que nos han venido diciendo los indicadores adelantados, los de sentimiento. De manera que yo diría que esta semana sigamos siendo cautos, no nos dejemos ilusionar demasiado por un lunes, martes que podría ser inercialmente algo expansivo, algo alcista,
vigilemos sobre todo el PIB americano del miércoles y preparémonos para seguir esperando hasta que el ajuste de precios se complete, porque, insisto, la situación de economía, de tipos de interés, de inflación, de beneficios empresariales, no es la misma que en los años 23 y 24 y por lo tanto conviene seguir siendo muy cautos. Muchas gracias.